Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Son las 7 de la mañana, 26 minutos. Esto es lo que está pasando. A esta hora la ministra de Trabajo entrega detalles del incremento del salario mínimo para 2019. María Camila Realfe está con la ministra Alicia Arango. María Camila, adelante. Muy buenos días, Mónica. Como usted lo dice, nos encontramos a esta hora de la mañana con la ministra de Trabajo, Alicia Arango, hablando de este importante tema del aumento, del incremento del salario mínimo para el año 2019. Recordemos que incrementará un 6%. Gracias, ministra, por acompañarnos el día de hoy aquí en Noticias Caracol. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros muy satisfechos por el acuerdo logrado ayer. Agradecemos a los empresarios y a los trabajadores su voluntad de concertar. Muchísimas gracias, ministra. Una pregunta muy importante para estas horas de la mañana, sobre todo, ¿cómo explicarle a los televidentes, al ciudadano de a pie, que este es el incremento real más alto de los últimos 25 años, teniendo en cuenta que hemos tenido incrementos de hasta el 10% en el salario mínimo? Los pesos se miden en pesos constantes y pesos reales. El peso constante es el peso que uno dice hoy, pero no está comparado con lo que pasó antes, el año pasado, el año anterior. El peso real es aquel que tiene en cuenta la inflación durante los últimos años. ¿Y qué pretende hacer ese peso real? Mostrar el poder adquisitivo que realmente se logra con un aumento. Y en este año el aumento fue del poder adquisitivo de 2.73%, el más alto en los últimos 25 años. Muchísimas gracias, ministra. Pues precisamente desde el estudio de Noticias Caracol, Mónica Jaramillo le quiere realizar otras preguntas sobre este importante tema para los trabajadores. Ministra, gracias por atender nuestra invitación a esta hora en Noticias Caracol. La pregunta va en torno precisamente a ese aumento. ¿Aumenta también el costo de vida? A ver, el aumento del costo de vida este año está proyectado para 3.27. Con base en esa inflación se decide el salario del año siguiente. ¿Qué factores se tienen en cuenta? Se tiene en cuenta esa inflación y la cifra de productividad, que este año fue de 0.52. La suma de esas dos da casi 4 y, sin embargo, la mesa de concertación llegó a que ellos quieren que sea un 6, 2.73 sobre los factores de inflación y productividad. Ministra, en este escenario de la ley de financiamiento y de estos nuevos impuestos que se aprobaron también en el Congreso recientemente, ¿cómo se recibe este aumento del 6% del salario mínimo? A ver, yo creo que se tiene que recibir bien, porque es un aumento histórico. Me da pena usar esa palabra porque suena muy pretencioso, pero es un aumento histórico en el sentido que esta suma en pesos reales no se había hecho antes. ¿Qué pasa con el tema de la ley de reactivación económica? ¿Qué pretende esa ley en lo que concierne al tema de trabajo? Esa ley pretende, con este apoyo a los empresarios, que se genere más empleo, pero sobre todo que se genere empleo formal. ¿Por qué? No sé si ustedes saben, o los oyentes, los televidentes, que es importante que lo sepan, que el 44% de los trabajadores en Colombia ganan menos del salario mínimo. ¿Qué pretende la ley de reactivación económica? Pretende que esa franja comience a subir hacia el salario mínimo y se formalice de tal manera que estas personas ganen el salario mínimo o más, pero además tengan su derecho a pensión y a salud. Porque ¿qué va a pasar con nosotros en Colombia cuando hay 44% de trabajadores que no tienen el salario mínimo? Ministra, esta discusión se dio en términos cordiales. ¿En qué se dieron los trabajadores o finalmente sí se da por decreto? No. Esta discusión se dio en términos cordiales, respetando las diferencias que hay en una concertación y más en una que tiene que ver con un tema tan importante como el aumento del salario. Nosotros no sentimos ninguna presión ni ninguna tensión excepcional en la mesa. Yo creo que eso también es importante destacar, y también es importante destacar la fecha. Esto nunca se había logrado en un 20 de diciembre. Si todos recordamos, siempre se firmaba
por decreto o se hacía el acuerdo el 30 de diciembre. Con este aumento, ministra, del 6% en el salario mínimo, ¿en qué queda la prima, la suerte de la prima que se está discutiendo también? A ver, también queremos agradecerle a los empresarios que dejaron el tema de la prima a un lado para poder hacer un aumento significativo. Ellos saben que la prima sigue su curso el año entrante y están dispuestos a explicarle a los ponentes y a los autores de esa prima cuáles son los motivos por los cuales ellos no están de acuerdo con ella. Asimismo, el gobierno, ¿qué ha hecho? El gobierno, por parte del Ministerio de Trabajo, ha dicho que esa prima es muy buena, porque todo lo que sea mejor para los trabajadores, este ministerio considera que es apropiado. Sin embargo, la ley establece que es el Ministerio de Hacienda quien dará su concepto final. Entonces nosotros estamos esperando el concepto del Ministerio de Hacienda para que ese sea llevado al Congreso. Ministra de Trabajo, Alicia Arango, muchas gracias por atendernos en Noticias Caracol. Feliz mañana. No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.